Durante más de 2 décadas, Tuba Büyüküstün fue mucho más que una actriz. Fue un símbolo, un icono de elegancia, talento y una serenidad que parecía inmune al caos del mundo del espectáculo. Su mirada profunda, capaz de transmitir 1000 emociones sin pronunciar una sola palabra, la convirtió en la favorita de millones alrededor del mundo. Cada personaje que interpretaba parecía cobrar vida propia, como si Tuba no actuara, sino que simplemente permitiera que su alma se fundiera con cada papel. Pero detrás de esa imagen perfecta, detrás de las alfombras rojas y los aplausos ensordecedores, se escondía una realidad que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar. Su vida estaba a punto de derrumbarse de la forma más cruel y devastadora posible. Y todo comenzó con una sospecha tan sutil que casi pasa desapercibida. ¿Qué harías si descubrieras que la persona a la que amaste durante años, la que compartió contigo las noches más íntimas, las promesas más sagradas, te había traicionado de la manera más inesperada? ¿Y si esa traición no fuera con quien imaginas, sino con alguien que formaba parte de tu círculo más cercano, alguien en quien confiabas ciegamente? Hoy vamos a revelar la historia más devastadora que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Una historia que rompió el corazón de millones y que demostró que la traición no siempre llega de donde esperamos. Antes de continuar, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle de esta historia impactante, y déjanos un like si crees que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier tormenta. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver las relaciones, la lealtad y el precio que pagamos por proteger lo que amamos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos comprender quién era realmente Tuba Büyüküstün cuando las cámaras se apagaban. Ella siempre había protegido su vida privada con una ferocidad casi instintiva. A diferencia de muchas celebridades que convierten cada aspecto de su existencia en contenido para redes sociales, Tuba mantenía una distancia sagrada entre su persona pública y su intimidad. Para ella, la fama no era un escudo protector, sino un cristal frágil que podía estallar ante la más mínima presión indiscreta. Su relación sentimental, envuelta durante años en discreción absoluta, era uno de los elementos más protegidos de su vida. Nunca permitió que la prensa la redujera a titulares sensacionalistas. Nunca dejó que sus vínculos amorosos se convirtieran en combustible para el morbo mediático que consume vidas enteras. Y precisamente esa necesidad visceral de proteger lo que amaba hacía que la traición que estaba por descubrir no fuera simplemente una herida, sino un golpe directo a su concepción misma del amor, de la lealtad, de la confianza. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo comenzó a desmoronarse la vida perfecta que había construido? Los primeros indicios llegaron de manera tan sutil que cualquiera los habría ignorado. Horarios que ya no coincidían como antes. Excusas que comenzaron a repetirse con una frecuencia sospechosa. Mensajes a deshoras. Llamadas que se cortaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Silencios extraños e incómodos al otro lado de la mesa durante las cenas que antes estaban llenas de conversación y risas. Tuba, acostumbrada a analizar gestos, microexpresiones y emociones en su trabajo como actriz, intentó no sacar conclusiones precipitadas. Quería creer en su pareja. Necesitaba creer que el amor que ambos habían construido durante años no podía desmoronarse de repente, sin razón aparente, sin una causa visible. Pero la intuición, esa fuerza silenciosa que tantas veces la había guiado tanto en la vida como en la actuación, comenzó a susurrarle con insistencia que algo no encajaba. Si estás disfrutando esta historia, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar sobre la verdad detrás de las apariencias perfectas. ¿Alguna vez has sentido esa intuición que te dice que algo está mal incluso cuando no tienes pruebas? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Durante semanas, Tuba intentó racionalizar cada duda que surgía en su mente. Se repetía a sí misma las justificaciones más lógicas: está cansado, tiene muchos compromisos laborales, necesita su espacio personal, todos pasamos por etapas difíciles en las relaciones. Sin embargo, esa distancia emocional entre ambos crecía como una niebla densa y sofocante que se instalaba cada día con más fuerza. Y fue precisamente esa sensación de pérdida gradual, esa percepción de estar perdiéndolo sin entender por qué, lo que la empujó por primera vez a hacer algo que jamás había hecho: observar detalles que antes pasaban completamente inadvertidos.
Una fragancia desconocida e inesperada en la ropa de su pareja. Llamadas que se cortaban con demasiada rapidez, casi con desesperación. Momentos de nerviosismo injustificado cada vez que ella entraba sin avisar a la habitación donde él estaba. Pequeñas señales que, vistas aisladamente, no significaban nada, pero que juntas empezaban a formar un patrón preocupante. Pero la verdad con todas sus aristas crueles y cortantes, no se revelaría hasta una noche fría en Estambul. Aquella noche, guiada por una mezcla tóxica de ansiedad creciente y una necesidad desesperada de certeza, Tuba tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió revisar un mensaje que su pareja había olvidado abierto en su teléfono. No esperaba encontrar nada grave. Se repetía a sí misma que lo hacía solo para tranquilizarse, para resolver un malentendido que la estaba consumiendo por dentro, para poder dormir esa noche sin la angustia que llevaba semanas ahogándola. Sin embargo, cuando sus ojos recorrieron las palabras en la pantalla iluminada del dispositivo, el mundo se detuvo. La pantalla del teléfono se convirtió en un espejo brutal que proyectó una realidad que ya no podía negar, que ya no podía ignorar, que ya no podía racionalizar. Las palabras que leyó no estaban dirigidas a una mujer, como la lógica del engaño tradicional siempre había sugerido. No eran mensajes de trabajo ni conversaciones inocentes con amistades. Eran mensajes profundamente íntimos, llenos de complicidad secreta, de deseo apenas reprimido, de confesiones veladas. Mensajes entre su pareja y otro hombre. ¿Puedes imaginar ese momento? Ese instante en que todo lo que creías saber sobre tu vida se desmorona en cuestión de segundos. Antes de continuar con esta revelación devastadora, queremos pedirte que si aún no te has suscrito, lo hagas ahora. Esta historia se pone cada vez más intensa y no querrás perderte ni un solo detalle. Activa las notificaciones porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Ese hombre no era un desconocido. No era alguien que hubiera llegado accidentalmente a sus vidas. Era un artista admirado en toda Turquía, conocido por su sensibilidad artística y su personalidad aparentemente apacible y confiable. Tuba lo había considerado un amigo cercano, un confidente ocasional, alguien con quien habían compartido innumerables cenas, proyectos artísticos colaborativos, largas conversaciones nocturnas sobre la naturaleza del éxito, sobre la soledad que acompaña a la fama, sobre los sacrificios que todos hacen en nombre del arte. Descubrir que había sido precisamente él quien ocupaba el lugar más íntimo en el corazón de su pareja fue un golpe devastador que trascendía la simple traición romántica. No solo se sintió traicionada por el amor de su vida, sino también por alguien en quien había depositado su confianza más profunda. En ese instante de revelación brutal, Tuba no gritó. No lloró. No rompió nada. No hizo absolutamente nada de lo que la lógica emocional dicta cuando el mundo que conoces se desmorona a tu alrededor. Se quedó completamente inmóvil, como si su alma, incapaz de sostener la magnitud abrumadora del dolor, hubiera decidido abandonar temporalmente su cuerpo. Su respiración se volvió lenta, casi imperceptible, tan débil que apenas movía su pecho. Y el silencio de la casa, antes reconfortante, se transformó en una especie de eco insoportable que amplificaba cada pensamiento, cada recuerdo, cada mentira que ahora veía con claridad. La actriz, tan acostumbrada a manejar emociones complejas y contradictorias frente a la cámara, a llorar y reír bajo demanda, a transmitir los sentimientos más profundos del ser humano, se encontró de repente completamente incapaz de procesar la escena más dolorosa de su propia vida real. Las horas siguientes fueron una confusión absoluta de pensamientos contradictorios que se atropellaban unos a otros sin cesar. Se preguntaba desde cuándo había comenzado todo. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años quizás? ¿Por qué no lo había notado antes si las señales aparentemente estaban ahí? ¿Qué faltaba en su relación para que su pareja buscara refugio emocional y físico en otra persona? ¿Y por qué precisamente en un hombre? No era la simple infidelidad lo que la destrozaba. Era el engaño prolongado. La doble vida cuidadosamente construida y mantenida. La traición simultánea de dos personas que estaban entre las más cercanas a ella. Cada recuerdo compartido se convirtió en una herida nueva y sangrante. Cada sonrisa que ahora parecía falsa. Cada caricia que se transformaba en un eco vacío y sin significado. Cada promesa que se revelaba como una mentira más en una larga cadena de engaños.
¿Cómo se reconstruye la confianza cuando las personas en quienes más confiabas son precisamente quienes te traicionaron? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Es posible perdonar una traición de esta magnitud? Durante los días siguientes, Tuba se aisló completamente del mundo exterior. Canceló todos sus compromisos profesionales sin dar explicaciones detalladas. Ignoró llamadas de productores, directores, colegas preocupados. Evitó incluso a sus propias hijas por temor a que la vieran en ese estado de fragilidad absoluta, en ese momento de vulnerabilidad que nunca antes había permitido que nadie presenciara. La prensa, con su instinto característico para detectar crisis, comenzó a especular inmediatamente sobre su desaparición temporal del ojo público. Inventaban historias elaboradas sobre supuestas crisis profesionales, rumores de agotamiento emocional por exceso de trabajo, incluso teorías sobre posibles enfermedades graves. Pero nadie, absolutamente nadie en el mundo del espectáculo o en los medios de comunicación, imaginaba que la verdad era infinitamente más dolorosa que cualquier titular sensacionalista que pudieran inventar. En su soledad autoimpuesta, Tuba experimentó un torbellino destructivo de emociones que oscilaban violentamente entre la rabia más pura, la tristeza más profunda, la incredulidad absoluta y un sentimiento devastador de insuficiencia personal. Como muchas mujeres en su situación, comenzó a cuestionarse a sí misma con preguntas crueles. ¿Era ella de alguna manera responsable de la traición? ¿Había fallado en algo fundamental? ¿Su pareja había dejado de amarla por cambios en su vida, en su carrera, en su apariencia física, en su identidad misma? Pero a diferencia de muchas otras mujeres traicionadas, Tuba tuvo que enfrentar también el componente completamente inesperado de la orientación sexual de su pareja, un elemento que añadía capas adicionales de confusión y generaba preguntas aún más complejas sobre las dinámicas más íntimas de su relación. ¿Había sido todo una mentira desde el principio? ¿Alguna vez la había amado realmente o solo había sido una fachada conveniente? ¿Cuánto de su vida juntos había sido auténtico y cuánto había sido simplemente una actuación? Si te está gustando este contenido, no olvides darle like y compartirlo. Y dínoslo en los comentarios. ¿Crees que es posible realmente conocer a alguien completamente? A medida que los días pasaban con una lentitud agónica, la actriz comenzó a escribir en un cuaderno viejo que encontró en un cajón olvidado. No era un diario en el sentido estricto y tradicional, sino un intento desesperado de organizar los fragmentos rotos de sí misma, de darle algún sentido al caos emocional que la consumía. Escribió sobre la traición con palabras que desgarraban el papel. Escribió sobre la vergüenza profunda de sentirse engañada tan completamente. Escribió sobre el miedo paralizante al juicio público que inevitablemente vendría. Escribió sobre la humillación de descubrir que todos los indicios, todas las señales de alarma, habían estado allí frente a sus ojos durante todo ese tiempo y ella simplemente no había querido verlos. Pero también escribió sobre el amor, sobre la entrega absoluta, sobre el deseo genuino y desesperado de haber podido salvar la relación si hubiera sabido la verdad a tiempo, si hubiera tenido la oportunidad de enfrentar la realidad antes de que fuera demasiado tarde. El momento más devastador de todos llegó cuando se dio cuenta, con una claridad brutal y dolorosa, de que la imagen pública que siempre había protegido con tanto cuidado se vería inevitablemente afectada si la historia completa salía a la luz. La actriz sabía perfectamente cómo funcionaba el mundo mediático. Los medios vivirían de ese escándalo durante meses interminables. Su dolor personal más íntimo sería convertido sin piedad en entretenimiento barato para millones de personas. Sería analizada, juzgada, criticada por expertos en relaciones que nunca habían vivido algo similar. Se convertirían en memes, en chistes crueles, en contenido viral. Y ese pensamiento, incluso más que la traición en sí misma, la quebró profundamente desde adentro. Se sintió completamente atrapada entre dos mundos irreconciliables, el de la figura pública obligada por expectativas sociales a mantenerse siempre fuerte, siempre ejemplar, siempre perfecta, y el de la mujer real que estaba viviendo uno de los momentos más oscuros y devastadores de su existencia. A pesar de todo este dolor casi insoportable, hubo algo en ella que comenzó a cambiar muy lentamente. Fue un proceso casi imperceptible al principio, como una chispa diminuta de luz en medio de un océano infinito de oscuridad. Tuba empezó a darse cuenta, con una claridad dolorosa pero liberadora, de que la verdad, por más dolorosa y devastadora que fuera,
también representaba paradójicamente una forma de liberación. La relación que había defendido con tanta ferocidad durante años había dejado de ser auténtica mucho antes de aquella noche reveladora. Había señales claras, pequeñas grietas en la fachada perfecta que ella había ignorado conscientemente por miedo al vacío, por terror a lo desconocido, por necesidad de mantener la estabilidad. Y ahora, enfrentada directamente con la realidad más cruda, comenzó a vislumbrar que quizás este colapso emocional devastador no era solamente un final trágico, sino también el inicio doloroso pero necesario de una transformación profunda. ¿Has vivido alguna vez un momento así? Un momento en que la peor revelación de tu vida terminó siendo también el inicio de tu transformación. Cuéntanos tu historia en los comentarios. En los días siguientes a su descubrimiento inicial, después de procesar la información de la manera más privada posible, Tuba tomó la decisión más difícil de su vida hasta ese momento, decidió confrontar directamente a su pareja. La conversación fue larga, tensa, agotadora. Marcada por silencios pesados que se extendían por minutos enteros. Por confesiones que la desgarraron aún más de lo que ya estaba destrozada. Él admitió finalmente la relación con ese hombre. Admitió sus dudas, su confusión, su miedo, su incapacidad para contarle la verdad por temor a herirla, por cobardía, por egoísmo. Pero esas palabras, lejos de consolarla de alguna manera, solo la hundieron más profundamente en un pozo de desesperación. No era el engaño accidental, el error momentáneo, el desliz bajo presión lo que la había condenado a este sufrimiento. Era la mentira sistemática y deliberada. La construcción cuidadosa de una doble vida. La falta absoluta de valor moral para enfrentarla con honestidad cuando aún había tiempo de manejar la situación con dignidad. Aquella noche, después de la conversación más dolorosa de su vida, cuando finalmente se quedó sola en el silencio pesado de su casa, Tuba comprendió con una certeza absoluta que algo fundamental en ella había muerto irremediablemente. No era el amor romántico hacia esa persona específica. No era la confianza general en la humanidad. Era algo mucho más profundo y devastador, era la inocencia emocional. La creencia pura y casi infantil de que el amor verdadero, el amor real y profundo, podía sobrevivir a cualquier tormenta, a cualquier desafío, a cualquier crisis. Y ese fue el comienzo trágico de un final aún más doloroso que estaba por venir. Porque lo que Tuba no sabía en ese momento era que el universo no había terminado de probarla. Que la vida aún le tenía reservadas más lecciones crueles. Que el dolor que sentía en ese instante era solo el principio de una caída mucho más profunda. Suscríbete ahora si quieres saber cómo continúa esta historia devastadora. Activa las notificaciones porque lo que viene es impactante. Después de aquella conversación que marcó un punto de no retorno absoluto en su vida, Tuba Büyüküstün se encontró navegando en un territorio emocional completamente desconocido y aterrador. El dolor íntimo que había intentado manejar en silencio absoluto, protegido celosamente de miradas externas, comenzó a filtrarse inevitablemente en cada aspecto de su vida diaria. Aunque ella siempre había sido una mujer extraordinariamente disciplinada, acostumbrada a ordenar meticulosamente sus pensamientos y emociones incluso en tiempos de presión mediática extrema, esta vez absolutamente nada parecía funcionar. Ninguna técnica de control emocional. Ninguna estrategia de afrontamiento. Ningún mecanismo de defensa psicológica. El golpe era demasiado profundo, demasiado personal, demasiado completamente inesperado para que cualquier herramienta psicológica conocida pudiera contenerlo efectivamente. Durante semanas enteras intentó desesperadamente ocultar la magnitud real de la tragedia emocional que estaba viviendo en su interior. No quería mostrar debilidad pública. No quería convertirse en un titular sensacionalista más. No quería permitir bajo ninguna circunstancia que la prensa transformara su sufrimiento auténtico en un espectáculo mediático. Pero Estambul es una ciudad que literalmente respira rumores. Es un organismo vivo de chismes y especulaciones. Nada, absolutamente nada permanece oculto por mucho tiempo en esa metrópolis donde los secretos tienen vida corta. Especialmente cuando se trata de la vida de una figura pública tan reconocida, tan amada, tan seguida como ella. Lo que empezó como una grieta silenciosa e invisible se transformó gradualmente en un murmullo susurrado.
Y ese murmullo se convirtió rápidamente en un eco cada vez más fuerte que comenzó a resonar peligrosamente en los pasillos de los estudios de televisión, en los sets de grabación, en las oficinas de producción, finalmente, inevitablemente, en los medios de comunicación masiva. Todo comenzó de manera aparentemente inocente con un mensaje simple en las redes sociales. Un comentario breve pero revelador insinuando que Tuba estaba atravesando una crisis sentimental seria. Luego aparecieron periodistas estacionados permanentemente frente a su casa. Cámaras esperando pacientemente durante horas captar una expresión facial reveladora, un gesto involuntario, cualquier pequeño detalle que pudiera confirmar o amplificar el escándalo que ya circulaba en susurros. La prensa turca, mundialmente famosa por su intensidad casi obsesiva y por su fascinación morbosa con la vida privada de las celebridades, empezó inmediatamente a construir historias elaboradas basadas únicamente en retazos mínimos de información, en testimonios de supuestos testigos anónimos que nadie podía verificar, y en especulaciones completamente sin fundamento. Sin embargo, cuanto más insistía Tuba en mantenerse en un silencio digno, más crecía exponencialmente la curiosidad pública. Era un círculo vicioso imposible de romper. El silencio alimentaba la especulación. La especulación generaba más presión mediática. Y la presión mediática hacía el silencio aún más insostenible. Mientras el mundo exterior se alimentaba vorazmente de rumores cada vez más elaborados, su mundo interior se desmoronaba pieza por pieza. Los días se volvieron largos, densos, interminables, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en el momento más doloroso. Dormía muy poco, a veces solo 2 o 3 horas por noche. Comía mal, apenas lo suficiente para sobrevivir. Y evitaba cualquier tipo de interacción social significativa. Su teléfono, que antes era una herramienta laboral absolutamente indispensable, ahora se había convertido en un recordatorio constante y torturante de la crisis que vivía. Mensajes interminables de amigos genuinamente preocupados. Notificaciones constantes de medios publicando nuevas teorías cada vez más descabelladas. Llamadas persistentes de productores exigiendo, no preguntando, sino exigiendo aclaraciones que ella aún no estaba ni remotamente lista para dar a nadie. La traición original seguía clavada en su pecho como una espina envenenada que no podía extraer sin desangrarse. Cada vez que intentaba concentrarse en su trabajo, en memorizar guiones, en ensayar escenas, la imagen de aquellos mensajes que había leído regresaba con una claridad visual insoportable. El rostro de su pareja. El rostro del hombre que había considerado su amigo. Todo se mezclaba en una amalgama confusa de imágenes dolorosas que la perseguían sin piedad incluso en sus escasos momentos de sueño. Hubo noches terribles en las que se despertaba temblando violentamente, cubierta de sudor frío, con lágrimas silenciosas que recorrían su rostro sin que ella siquiera notara conscientemente cuando habían empezado a caer. Déjanos tu like si esta historia te está impactando y compártela con alguien que necesite entender que detrás de cada figura pública hay un ser humano que sufre. A pesar de todo su sufrimiento emocional devastador, había responsabilidades profesionales ineludibles que no podía simplemente evitar o cancelar. Tenía contratos firmados legalmente vinculantes. Proyectos en curso que involucraban a decenas de personas. Entrevistas programadas con meses de anticipación, mucho antes de que todo esto sucediera. Y fue precisamente en una de esas entrevistas promocionales donde ocurrió algo que marcaría definitivamente el inicio de su caída pública. La periodista, en un intento aparentemente bien intencionado de abordar el tema con delicadeza profesional, hizo una pregunta aparentemente inocente sobre el estado actual de su relación sentimental. Tuba, normalmente tan acostumbrada a responder con seguridad y control absoluto, se quedó completamente en silencio. 1 segundo de silencio. 2 segundos. 3 segundos interminables. Ese silencio breve pero devastador fue más que suficiente para que todo cambiara irreversiblemente. Su mirada perdió completamente ese brillo característico que la había hecho famosa. Sus labios temblaron visiblemente. Y aunque rápidamente, casi desesperadamente, intentó recomponerse profesionalmente, el daño ya estaba completamente hecho. Las cámaras, siempre implacables, siempre oportunistas, captaron ese instante preciso de vulnerabilidad absoluta. Y al día siguiente,
como era completamente predecible, su silencio y esa expresión de dolor incontrolable llenaban las portadas de absolutamente todos los periódicos del país. Los titulares eran crueles, sensacionalistas, diseñados para vender. El silencio desgarrador de Tuba, la mirada rota de nuestra actriz favorita. ¿Qué esconde realmente Büyüküstün? La opinión pública se dividió rápida y dramáticamente en dos bandos irreconciliables. Algunos la apoyaban fervientemente, enviándole miles de mensajes genuinos de solidaridad, recordándole constantemente que era una mujer fuerte, que había superado crisis antes, que saldría adelante de esta también. Otros, sin embargo, comenzaron a especular sin ninguna piedad, sin ningún respeto por su humanidad. ¿Había existido problemas graves en la relación desde hacía mucho tiempo? ¿Había sido ella de alguna manera responsable de la ruptura? ¿Era todo esto simplemente una estrategia mediática elaborada para mantenerse relevante? ¿Había alguien más involucrado en la historia que aún no conocían? Nadie, absolutamente nadie en el público general o en los medios, imaginaba que la verdad era infinitamente más compleja, infinitamente más dolorosa y completamente alejada de los estereotipos simplistas que el público habitualmente construye sobre las celebridades. Mientras tanto, el nombre del hombre misteriosamente involucrado en el escándalo comenzó a circular peligrosamente. Primero en susurros discretos entre círculos íntimos. Luego en publicaciones anónimas en redes sociales cada vez más específicas. Y finalmente en artículos periodísticos que, aunque aparentemente cautelosos y no mencionaban directamente a los protagonistas por razones legales, dejaban suficientes pistas reveladoras, suficientes detalles específicos, para que el público más perspicaz pudiera unir fácilmente las piezas del rompecabezas. La presión mediática se volvió absolutamente insoportable, asfixiante. Tuba no solo enfrentaba la devastación emocional profunda de la traición original, sino también el peso aplastante de un juicio social masivo que ella nunca había pedido, que nunca había merecido, que nunca había provocado. Comenta ahora, ¿crees que las figuras públicas tienen derecho a privacidad emocional o su fama les quita ese privilegio? Fue entonces, en el punto más bajo de su resistencia emocional, cuando tomó una decisión radical. Decidió desaparecer completamente por un tiempo indefinido. Se refugió en una casa alejada del centro caótico de Estambul, una propiedad hermosa que había comprado años atrás específicamente para escapar del ruido constante de la ciudad cuando necesitaba paz mental. Allí, finalmente rodeada de naturaleza tranquila y silencio reconfortante, intentó desesperadamente reconstruir los fragmentos rotos de su vida, de su identidad, de su autoestima destrozada. Pero incluso allí, en ese refugio que debería haber sido sagrado, la tranquilidad no era completa ni duradera. Cada vez que inevitablemente encendía su teléfono para comunicarse con sus hijas, veía nuevos artículos devastadores, nuevos análisis psicológicos de expertos que nunca la habían conocido, nuevos comentarios brutales que la reducían cruelmente a una figura trágica atrapada en un escándalo sentimental diseñado para el entretenimiento masivo. El aislamiento prolongado comenzó a afectar seriamente su salud física y mental de maneras alarmantes. Perdió peso rápidamente, demasiado rápido para ser saludable. Sufrió episodios recurrentes de ansiedad severa que la dejaban literalmente sin aliento, incapaz de respirar normalmente. Y su piel, siempre tan radiante en cámara, siempre perfecta en fotografías, comenzó a reflejar visiblemente el agotamiento emocional extremo que ya no podía ocultar efectivamente. Sus hijas, cada vez más preocupadas por el deterioro evidente de su madre, la visitaban con mayor frecuencia, intentando desesperadamente devolverle aunque fuera un poco de la alegría que había caracterizado su vida antes. Pero Tuba, sumida en su dolor, aún no encontraba dentro de sí la fuerza suficiente para explicarles completamente todo lo que había sucedido. No quería cargarlas con ese peso. No quería contaminar su visión del amor. No quería añadir más sufrimiento a sus vidas jóvenes. Sin embargo, su cuerpo empezó a mostrar señales físicas cada vez más alarmantes que no podía ignorar. Dolor persistente en el pecho. Debilidad extrema que hacía las tareas más simples extraordinariamente difíciles. Episodios preocupantes en los que simplemente no podía reunir la energía para levantarse de la cama. En esos días más oscuros, la actriz descubrió una verdad fundamental que cambiaría radicalmente su percepción del amor y de las relaciones humanas.
La traición no siempre destruye principalmente por lo que ocurre externamente, sino por lo que revela internamente sobre la relación que creías tener. Descubrió dolorosamente que había vivido durante años en una ilusión cuidadosamente construida, una fantasía elaborada que ella misma había alimentado conscientemente por miedo paralizante a enfrentar la verdad incómoda. La relación que defendía públicamente con tanto fervor había dejado de ser auténtica mucho tiempo antes, pero ella se había aferrado desesperadamente a la idea romántica del amor perfecto porque representaba estabilidad y seguridad en un mundo profesional donde absolutamente todo era incierto y efímero. Pero incluso sumida en el dolor más profundo que había experimentado jamás, Tuba comenzó a notar una transformación interna sutil pero real. Era un proceso extraordinariamente lento, casi imperceptible día a día, pero definitivamente real y tangible. Descubrió que había una fuerza resiliente dentro de ella que se había mantenido completamente dormida durante años de vida aparentemente perfecta. Una fuerza que no surgía del orgullo herido ni de la rabia justificada, sino de una necesidad genuina y primitiva de sobrevivir, de renacer desde las cenizas, de reconstruirse completamente desde cero sin importar cuánto tiempo o esfuerzo requiriera. Si esta historia te está conmoviendo, dale like ahora y suscríbete porque el desenlace es aún más impactante de lo que imaginas. Comenzó asistiendo regularmente a terapia psicológica profesional. Fue una decisión extraordinariamente difícil, no porque rechazara filosóficamente la idea de recibir ayuda profesional, sino porque sabía perfectamente que enfrentarse honestamente a la verdad en ese espacio terapéutico implicaba necesariamente revivir de manera consciente y detallada momentos dolorosísimos que había intentado enterrar desesperadamente en lo más profundo de su mente. Sin embargo, sorprendentemente, la terapia se convirtió rápidamente en un refugio inesperado y sanador. Allí, en esa oficina neutral y segura, pudo finalmente hablar sin filtros sociales, sin miedo al juicio, sin la carga agobiante de la fama, sin la necesidad constante de proteger cuidadosamente una imagen pública perfecta. Cada sesión semanal era un viaje profundo hacia su interior, una exploración dolorosa pero necesaria de sus heridas emocionales más profundas, sus miedos más primitivos, sus expectativas frustradas sobre el amor y la lealtad. Poco a poco, sesión tras sesión, la terapeuta experimentada la ayudó pacientemente a comprender algo absolutamente fundamental para su recuperación. La traición cruel que había sufrido no definía en absoluto su valía como mujer, como madre, como ser humano completo. No era de ninguna manera responsable de las decisiones egoístas de su pareja. No había fallado como compañera amorosa, ni como madre dedicada, ni como amante apasionada. Simplemente había amado sincera y completamente a una persona que, por sus propias razones complejas, no supo ni pudo corresponderle con la misma sinceridad y honestidad. Este proceso gradual de comprensión profunda fue dolorosísimo pero simultáneamente liberador de maneras que nunca había anticipado. Tuba comenzó lentamente a recuperar su voz interior auténtica, esa voz que durante meses interminables había sido completamente silenciada por el dolor abrumador y la confusión absoluta. Empezó a escribir nuevamente en su cuaderno, pero ahora no desde la desesperación caótica como en los primeros días horribles, sino desde una necesidad genuina de entender objetivamente, de ordenar metódicamente, de sanar conscientemente. Sus escritos se transformaron gradualmente en una especie de confesión emocional profunda que, aunque nunca pensó seriamente en publicar, se convirtió en un instrumento absolutamente esencial para su recuperación psicológica y emocional. Mientras tanto, en el mundo exterior implacable, su ausencia prolongada de la vida pública seguía generando titulares diarios cada vez más especulativos. Algunos medios sensacionalistas especulaban irresponsablemente que estaba atravesando una depresión clínica severa que requeriría años de tratamiento. Otros aseguraban con falsa confianza que se estaba preparando meticulosamente para un regreso cinematográfico absolutamente monumental que rompería todos los récords. Había incluso quienes sugerían que estaba considerando seriamente el retiro permanente del mundo del espectáculo. Pero nadie, absolutamente nadie en el público masivo o en los círculos mediáticos, comprendía realmente la verdadera magnitud devastadora de su dolor interno. Incluso aquellos que pretendían defender públicamente su privacidad lo hacían desde el desconocimiento completo, desde un romanticismo superficial que no reflejaba ni remotamente la profundidad real del trauma psicológico que ella enfrentaba diariamente.
El escándalo alcanzó su punto más crítico e incontrolable cuando un medio extranjero de gran circulación publicó un artículo extenso y detallado afirmando categóricamente que la actriz estaba literalmente al borde del colapso nervioso total. Aunque la información específica era considerablemente exagerada y basada en fuentes no verificadas, la reacción pública inmediata fue absolutamente explosiva. Sus millones de seguidores leales inundaron instantáneamente las redes sociales con mensajes conmovedores de apoyo incondicional, mientras otros periodistas menos escrupulosos comenzaron a presionar aún más agresivamente para obtener declaraciones exclusivas que pudieran vender. Fue entonces, en ese momento de máxima presión mediática, cuando su equipo profesional de representación decidió finalmente intervenir oficialmente. Emitieron un comunicado público pidiendo formalmente respeto absoluto por su privacidad personal y afirmando categóricamente que la actriz estaba razonablemente bien y que simplemente necesitaba tiempo apropiado para sí misma. Aunque las intenciones nobles del comunicado eran evidentemente buenas, el efecto práctico fue completamente contrario a lo esperado. El público general, tan acostumbrado a la transparencia forzada y constante de las celebridades modernas, interpretó el silencio oficial como una confirmación implícita del escándalo subyacente. Más preocupante aún, comenzaron obsesivamente a buscar al hombre misterioso, al tercero inesperado en esta tragedia, a ese individuo anónimo que supuestamente había destruido cruelmente la relación de una de las actrices más queridas y admiradas del país entero. A pesar de todo su dolor acumulado, Tuba sabía con certeza absoluta que tarde o temprano, inevitablemente, tendría que enfrentar al mundo nuevamente. No podía literalmente esconderse para siempre en su refugio. No podía permitir pasivamente que los demás contaran su historia personal de manera distorsionada y sensacionalista. Necesitaba desesperadamente recuperar el control narrativo, no necesariamente para proteger su cuidadosamente construida imagen pública, sino para proteger fundamentalmente a la mujer real que existía detrás de las cámaras omnipresentes. La mujer auténtica que merecía absolutamente una oportunidad justa de reconstruir su vida sin cargar innecesariamente con culpas que definitivamente no le pertenecían. Y así, silenciosamente, en la privacidad de su refugio, comenzó meticulosamente a prepararse internamente. No para dar entrevistas explicativas. No para regresar triunfalmente a la televisión. Sino para dar un paso absolutamente fundamental en su proceso de sanación, confrontar honestamente su pasado doloroso y mirar directamente de frente un futuro inevitablemente incierto, pero finalmente suyo y solo suyo. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Enfrentarías al mundo o te refugiarías en el silencio? Déjanos tu opinión sincera en los comentarios. Lo que ella no sabía, lo que absolutamente nadie podía anticipar en ese momento, era que la tormenta mediática aún no había terminado completamente. Y que lo peor, lo verdaderamente devastador y potencialmente destructivo, estaba apenas por llegar. El silencio mediático relativo que había construido con tanta dificultad y tanto sufrimiento personal comenzó a resquebrajarse peligrosamente justo cuando Tuba Büyüküstün empezaba finalmente a sentir que recuperaba aunque fuera un poco de control sobre su vida fracturada. Aunque todavía llevaba constantemente consigo el peso aplastante de la traición original, la vergüenza pública humillante y la presión absolutamente implacable de los medios omnipresentes, estaba genuinamente intentando reconstruirse pieza por pieza, día tras día. Sin embargo, la vida, especialmente la vida de quienes son constantemente observados por millones, rara vez ofrece una tregua verdaderamente prolongada. Un mes completo después de su retiro voluntario del ojo público, cuando finalmente parecía que había logrado crear un pequeño espacio personal de paz relativa, ocurrió algo absolutamente inesperado que cambiaría no solamente su destino personal, sino también completamente la narrativa mediática que la rodeaba sofocantemente. Y fue precisamente en ese instante frágil, cuando empezaba dolorosamente a aprender a respirar de nuevo sin sentir ese peso constante en el pecho, que el pasado la alcanzó. Brutalmente con una fuerza devastadora que no había anticipado. Todo comenzó aparentemente de manera simple con una filtración periodística. Un periodista particularmente inescrupuloso, de esos que literalmente viven profesionalmente de vender la intimidad ajena sin ningún remordimiento moral, logró obtener información extraordinariamente detallada sobre la verdadera causa específica de su ruptura sentimental. La relación secreta de su expareja con otro hombre ya no era simplemente un rumor vago y no confirmado.
Ahora había datos precisos e irrefutables. Fechas exactas. Fotografías comprometedoras. Mensajes privados filtrados intencionalmente por alguien del círculo más cercano que había decidido traicionarla nuevamente. Ese periodista sin escrúpulos no dudó ni un segundo en construir un artículo sensacionalista completo, elaboradamente adornado con suposiciones perturbadoras, interpretaciones maliciosas y titulares deliberadamente sensacionalistas diseñados para generar clics y ventas. El artículo explosivo salió publicado un martes por la mañana y en cuestión de apenas pocas horas se convirtió vertiginosamente en el tema número 1 absoluto en absolutamente todas las plataformas digitales del país. La revelación pública cayó como un rayo devastador sobre la opinión pública. Turquía entera entró inmediatamente en un frenesí mediático sin precedentes. Literalmente no se hablaba de otra cosa en ningún lugar. Tertulias interminables de televisión. Periódicos con ediciones especiales. Cuentas infinitas de Instagram. Páginas dedicadas de fans. Todo el país parecía haber olvidado completamente que detrás del escándalo jugoso había una mujer absolutamente real con heridas profundísimas que aún no habían sanado ni remotamente. La gente exigía explicaciones detalladas. Pedían entrevistas exclusivas. Algunos incluso la acusaban cruelmente de haber permitido incomprensiblemente que la situación se deteriorara hasta ese punto, como si la traición devastadora que había sufrido fuera de alguna manera incomprensible culpa suya. El golpe emocional fue absolutamente brutal e inesperado. Cuando Tuba finalmente leyó el artículo completo en su teléfono, sintió físicamente que la habitación entera giraba violentamente a su alrededor. Las manos le temblaron incontrolablemente tanto que el teléfono cayó estrepitosamente al suelo. Ya no era solamente su dolor privado el que estaba en juego vulnerable. Ahora literalmente todo el mundo entero conocía la parte más íntima, vergonzosa y devastadora de su vida personal. Comenta ahora, ¿tienen los medios derecho a exponer la vida privada de las celebridades de esta manera? Tu opinión importa. No había absolutamente nada más humillante para alguien tan naturalmente reservada como ella que ver su tragedia personal más dolorosa convertida sin piedad en entretenimiento barato para millones de personas que consumían su sufrimiento como contenido viral. Lo que siguió inmediatamente fue aún significativamente peor que la revelación inicial. Al escándalo original se sumó rápidamente una ola masiva de burlas crueles e insensibles. Memes extremadamente crueles que circulaban viralmente. Comentarios profundamente ignorantes que ridiculizaban sin compasión su situación dolorosa. Algunos la criticaban duramente por no haber detectado supuestamente antes la orientación sexual real de su pareja. Otros afirmaban con una crueldad absolutamente indescriptible que ella merecía completamente lo que le había sucedido por razones incomprensibles. Incluso hubo quienes utilizaron oportunísticamente la situación para atacarla políticamente, argumentando absurdamente que era un símbolo perfecto de decadencia moral contemporánea, simplemente por haber amado sinceramente a un hombre que secretamente mantenía una doble vida elaborada. Ese día terrible, por primera vez desde la traición original, Tuba sintió un miedo profundo y paralizante. Un miedo insoportable como si el mundo entero se cerrara inexorablemente sobre ella, asfixiándola lentamente. La casa que anteriormente le proporcionaba un refugio reconfortante ahora se había transformado completamente en una prisión emocional claustrofóbica. Cada llamada telefónica que recibía era invariablemente una pregunta invasiva, un pedido insistente de declaraciones, una solicitud desesperada de exclusiva periodística. Ni siquiera podía confiar plenamente en su círculo más cercano de amistades. Después de todo, alguien precisamente de allí, alguien en quien confiaba, había filtrado intencionalmente la información más sensible. Fue exactamente en ese punto crítico cuando su salud emocional y mental empezó a deteriorarse de manera genuinamente preocupante y alarmante. Las noches se hicieron absolutamente interminables y tortuosas. Sufría regularmente ataques severos de ansiedad que la dejaban literalmente sin aliento, incapaz de respirar normalmente. Episodios aterradores en los que su corazón latía tan aceleradamente que pensaba con terror que iba a desmayarse o algo peor. Apenas comía nada sustancial. Apenas hablaba con nadie. Sus hijas, completamente aterrorizadas por el deterioro evidente de su madre, intentaban desesperadamente acompañarla constantemente. Pero Tuba se encerraba cada vez más en sí misma,
completamente incapaz de expresar adecuadamente el torbellino caótico de emociones contradictorias que la consumía internamente sin piedad. Dale like si sientes empatía por lo que está viviendo y comparte para que más personas entiendan el lado humano de las celebridades. Su terapeuta profesional, al observar alarmada su estado mental deteriorado, insistió firmemente en que debía hospitalizarse temporalmente en una clínica especializada para evitar una crisis psiquiátrica mayor e irreversible. Pero Tuba se negó rotundamente a esa sugerencia. No podía soportar ni remotamente la idea aterradora de que la prensa descubriera que estaba ingresando formalmente a un hospital psiquiátrico. Sabía exactamente, con absoluta certeza, lo que inevitablemente pasaría si eso ocurría públicamente. Los titulares serían aún infinitamente más crueles, más despiadados, más incisivos, más destructivos. Preferían genuinamente enfrentar el dolor demoledor completamente sola antes que exponer su fragilidad humana una vez más al público insaciable y sin compasión. Sin embargo, lamentablemente, las cosas no mejoraron en absoluto. Una tarde particularmente difícil, mientras intentaba forzarse a leer algunos mensajes supuestamente de apoyo en redes sociales, se topó dolorosamente con un comentario particularmente brutal y cruel que insinuaba maliciosamente que ella merecía completamente el sufrimiento que estaba viviendo. Fue literalmente la gota que colmó el vaso ya rebosante. Sintió físicamente que la respiración se le cortaba abruptamente, que el mundo se volvía completamente borroso, que un nudo enorme e insoportable se formaba dolorosamente en su garganta. Se desplomó completamente en el sofá, sollozando incontrolablemente de una manera que jamás había permitido que absolutamente nadie viera antes. En esos momentos de oscuridad casi absoluta, Tuba comenzó seriamente a cuestionarse absolutamente todo en su vida. Su carrera brillante, su valor como persona, su identidad fundamental como mujer, su capacidad real de amar y de ser amada genuinamente. Se sentía completamente rota en todos los sentidos posibles imaginables. Solo quienes han pasado personalmente por un trauma emocional tan profundamente devastador pueden entender verdaderamente el nivel extremo de devastación que experimentaba diariamente. No era simplemente tristeza pasajera. No era solamente traición amorosa. Era la sensación absolutamente abrumadora de haber perdido irremediablemente todo aquello que había dado sentido profundo a su vida entera. Los productores comenzaron a llamarla cada vez más insistentemente. Querían saber urgentemente si seguiría formando parte de una serie importante que estaba a punto de comenzar a grabarse. Para ellos, la crisis emocional devastadora de Tuba no era más que un obstáculo comercial molesto que debían resolver rápidamente. Cuando ella les pidió humildemente unas semanas más para recuperarse mínimamente, empezaron inmediatamente las presiones económicas y legales. Había contratos firmados, compromisos legales, acuerdos económicos sustanciales. Su salud mental simplemente no era su problema corporativo. La gota final absolutamente devastadora llegó cuando una persona supuestamente cercana, alguien que ella consideraba casi familia desde hacía años, le insinuó insensiblemente que debía perdonar públicamente la traición de su pareja para proteger estratégicamente su reputación pública profesional. Que el escándalo mediático se calmaría naturalmente si ella adoptaba una postura madura, comprensiva y magnánima públicamente. La frase cayó sobre su corazón ya destrozado como un puñal final. No solo estaban invalidando completamente su sufrimiento legítimo, sino exigiéndole activamente que sacrificara su dignidad personal para apaciguar a un público absolutamente insaciable. Después de esa conversación profundamente hiriente, Tuba pasó literalmente horas enteras sin moverse ni un centímetro, mirando fijamente por la ventana hacia un mundo que parecía cada vez más ajeno. El mundo exterior parecía completamente ajeno, frío, inalcanzable, hostil. Ella, que durante tantos años había sido considerada un símbolo inspirador de fortaleza femenina, se encontraba ahora emocionalmente agotada, completamente desgastada hasta un punto que ni siquiera sabía que existía humanamente posible. Suscríbete ahora porque el desenlace final de esta historia es devastador y necesitas escucharlo completo. El final trágico comenzó a gestarse silenciosamente allí, en ese silencio profundo y denso donde los pensamientos más oscuros se mezclan peligrosamente con la sensación abrumadora de no tener absolutamente ninguna salida posible. Sus hijas la encontraron varias veces llorando completamente en silencio,
pero ella consistentemente decía que estaba simplemente cansada físicamente. No quería preocuparlas más de lo necesario. No quería añadir peso adicional a sus vidas. Sin embargo, su cuerpo físico empezó a mostrar señales cada vez más alarmantes que ya no podía ignorar razonablemente. Dolor persistente en el pecho. Debilidad física extrema. Episodios preocupantes en los que simplemente no podía reunir la energía suficiente para levantarse de la cama. Finalmente, una noche particularmente terrible, mientras intentaba simplemente ponerse de pie para tomar un vaso de agua, sintió un mareo repentino y violento. Su visión se nubló completamente. Se desplomó pesadamente en el suelo. El servicio de emergencias llegó en cuestión de minutos críticos. Los paramédicos encontraron a la actriz completamente inconsciente con signos médicos evidentes de un colapso nervioso severo y un agotamiento físico extremadamente peligroso. La llevaron urgentemente al hospital donde los médicos confirmaron alarmados que había sufrido una crisis cardíaca grave inducida directamente por estrés emocional extremo, una condición médica que puede ser potencialmente mortal si no se atiende inmediatamente a tiempo. La noticia explotó instantáneamente en absolutamente todos los medios imaginables. Tuba Büyüküstün hospitalizada de urgencia. Crisis nerviosa de la actriz conmociona al país entero. ¿Fue la traición la causa directa de su colapso? Los titulares se multiplicaban exponencialmente mientras miles y miles de fans inundaban desesperadamente las redes sociales con mensajes conmovedores de apoyo y oraciones sinceras. Pero para Tuba, que despertó lentamente en una habitación blanca de hospital conectada a múltiples monitores médicos, absolutamente nada de eso tenía peso emocional alguno. Su mirada estaba completamente vacía. Su voz apenas era un susurro débil. El médico le explicó con seriedad que había llegado literalmente al límite absoluto de lo que el cuerpo humano puede soportar sin colapsar permanentemente. Fue entonces, en ese momento de claridad brutal, cuando la realidad la golpeó con una fuerza devastadora. Si no ponía fin inmediato a esa espiral descendente de sufrimiento, su vida corría peligro real y tangible. No solo emocional o psicológico, sino físicamente mortal. Durante los días siguientes de observación médica, mientras permanecía conectada a máquinas, tomó la decisión más importante y difícil de su vida entera, retirarse indefinidamente del mundo del espectáculo. ¿Crees que tomó la decisión correcta? Déjanos tu opinión en los comentarios porque queremos saber qué piensas. Abandonar completamente los estudios, los contratos lucrativos, la presión constante, el escrutinio público implacable. Ya no quería seguir siendo una actriz admirada públicamente. Una figura pública idolatrada por millones. Quería simplemente recuperar a la mujer que había sido antes de todo esto. La que se había perdido completamente en medio de la tormenta emocional más violenta de su vida. Cuando finalmente anunció públicamente su retiro indefinido, el país entero quedó literalmente paralizado. Los medios reaccionaron con sorpresa absoluta, tristeza colectiva, y en algunos casos, un remordimiento tardío pero genuino. Pero para Tuba era simplemente la única forma posible de salvarse a sí misma. Su carrera había sido brillante, legendaria, inolvidable. Pero ahora debía absolutamente priorizar su vida, su salud, su bienestar. Su historia personal no terminó con un regreso triunfal a las pantallas. Ni con un escándalo finalmente reconciliado públicamente. Su final fue trágico precisamente porque fue profundamente humano. Un corazón verdaderamente roto no siempre se recupera completamente. A veces se transforma. A veces simplemente aprende a latir de otra manera diferente. Tuba Büyüküstün decidió finalmente desaparecer completamente del foco público sofocante. Lejos de cámaras omnipresentes. Lejos de titulares sensacionalistas. Lejos de absolutamente todo aquello que había contribuido directamente a su caída emocional. Optó conscientemente por reconstruir su vida en completa privacidad, rodeada únicamente de las pocas personas en las que aún podía confiar genuinamente. Su silencio final no fue una derrota humillante. Fue un acto consciente de supervivencia. Porque cuando el mundo entero te exige fortaleza constante, cuando todos esperan que seas inquebrantable, a veces el gesto más valiente posible es simplemente retirarse con dignidad y comenzar completamente de nuevo desde cero. Esta historia nos deja una pregunta fundamental que todos debemos reflexionar.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger nuestra salud mental en un mundo que constantemente exige que seamos perfectos? ¿Cuándo es el momento correcto para decir basta y priorizar nuestro bienestar sobre las expectativas ajenas? Tuba nos enseñó que no hay vergüenza en retirarse cuando la batalla se vuelve imposible de sostener. Que la verdadera fortaleza a veces consiste precisamente en reconocer nuestros límites humanos. Y ahora queremos escuchar tu voz. ¿Crees que Tuba tomó la decisión correcta al retirarse completamente? ¿O piensas que debería haber enfrentado públicamente el escándalo? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión similar en tu vida, donde elegir tu bienestar significaba decepcionar a otros? Déjanos tu opinión honesta en los comentarios porque esta conversación no termina aquí. Si esta historia te conmovió profundamente, si te hizo reflexionar sobre la fragilidad humana detrás de las figuras públicas, dale like ahora mismo y compártela con alguien que necesite entender que está bien no estar bien. Que está bien priorizar la salud mental sobre las expectativas sociales. Suscríbete a este canal para más historias impactantes que revelan la verdad detrás de las apariencias perfectas. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y recuerda, detrás de cada celebridad hay un ser humano que sufre, que llora, que se rompe. La próxima vez que juzgues a alguien por sus decisiones, pregúntate primero qué harías tú en su lugar. Gracias por acompañarnos en esta historia devastadora. Nos vemos en el próximo video.